Bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde compartimos actualizaciones y relatos poco conocidos sobre Catherine, princesa de Gales y su entorno familiar. Hoy les traemos una información que ha generado un fuerte impacto: el movimiento inesperado del rey Carlos frente a la crisis de deudas de Harry y Meghan, una situación que, según se afirma, fue expuesta públicamente por Tyler Perry. Una fuente cercana al asunto asegura que el monarca comunicó al matrimonio que no intervendría para rescatarlos financieramente después de que Perry revelara que sus proyectos empresariales atravesaban serias dificultades económicas. Lo que realmente ocurrió en Windsor se vuelve evidente al analizar las imágenes y declaraciones que han salido a la luz. Sus palabras no sonaron explosivas ni estridentes, sino frías, medidas y calculadas, como un recordatorio inevitable de una deuda que tarde o temprano debe saldarse. Tyler Perry, director influyente y antiguo benefactor del proyecto Sussex, eligió anunciarlo en su propio programa de radio para maximizar el impacto. Harry y Meghan me deben una gran suma de dinero, afirmó con una calma que resultó demoledora. Aquella frase no solo representó una exigencia económica, sino la demolición pública de un ideal cuidadosamente construido, una especie de aviso de desalojo simbólico sobre su sueño americano valorado en millones de dólares. Perry fue más allá al advertir que si no se reembolsaban los fondos en un plazo de 30 días se vería obligado a iniciar acciones legales relacionadas con la financiación de la vivienda de Montecito. Este mensaje no fue simplemente una petición de dinero. En el fondo se trataba de algo más profundo: la búsqueda desesperada de un apoyo fiable después de haber roto lazos clave. En California, un territorio dominado por élites y multimillonarios, la casa de Montecito nunca fue solo una residencia. Era un manifiesto banado por el sol grabado en piedra que simbolizaba las ambiciones de toda una estrategia de independencia. En 2020, la pareja pagó aproximadamente $1465 millones por esta propiedad, con 9 dormitorios y 16 baños, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Santa Bárbara. Allí encontraron un refugio lejos de los pasillos solemnes y las miradas inquisitivas de Windsor, rodeados de jardines de rosas, una cancha de tenis, amplios espacios abiertos y vistas al océano. Aquella mansión no fue un obsequio real, sino una compra personal concebida como una fortaleza de libertad para iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Sin embargo, según el ultimátum de Perry, ese castillo se levantó sobre un terreno prestado, no sobre la solidez de una independencia auténtica, sino sobre la base frágil de favores y deudas dentro de la industria del entretenimiento. La declaración pública fue una jugada estratégica para intensificar la presión y logró su objetivo. En los últimos meses, círculos internos de Hollywood han manifestado un creciente descontento marcado por un tono cada vez más frío, malentendidos constantes y una frustración en aumento. Tyler Perry, un multimillonario hecho a sí mismo con un patrimonio que supera los $1,000 millones, fue en su momento un verdadero ángel guardián para la pareja. Durante su llegada inicial a Estados Unidos, les ofreció su mansión de Beverly Hills como refugio seguro, además de un sistema de protección y seguridad de alto nivel. En su libro Spare, Harry describió aquel gesto como uno de los actos más generosos que había recibido. Sin embargo, lo que comenzó como un regalo extraordinario parece haberse transformado con el tiempo en una carga financiera de enormes proporciones. Esta ayuda financiera se concedió en forma de un préstamo de varios millones de dólares destinado específicamente a cubrir el pago inicial de la vivienda. La conversación se produjo en un momento particularmente complejo, y para comprender la magnitud de ese respaldo es necesario entender la mentalidad de Tyler Perry. Se trata de un empresario que levantó su imperio desde cero, que conoce el verdadero valor del dinero y para quien el compromiso personal y profesional es una cuestión esencial. Precisamente por eso, aunque sintió empatía por la situación de la pareja, llegó a la conclusión de que no podía seguir sosteniéndolos indefinidamente. Desde su perspectiva, aquello no era un acto de caridad, sino una inversión en una relación que terminó fracasando. Tras agotar todas las vías privadas, decidió recurrir a la única herramienta que sabía: que Harry y Meghan no podían ignorar la opinión pública. No lo hizo movido por la ira, sino como una maniobra calculada de un hombre de negocios experimentado. Utilizó su visibilidad mediática para exponer sus dificultades económicas y convirtió el símbolo mismo de su riqueza en un arma narrativa. El impacto fue sísmico, una sacudida que comenzó en las colinas de Hollywood y resonó hasta los pasillos de Buckingham. Para Harry y Meghan el golpe fue profundamente humillante.
Habían renunciado a la seguridad financiera exclusiva pero estable que ofrecía la monarquía británica para lanzarse a la meritocracia implacable del sistema estadounidense de la fama. En ese tránsito dejaron atrás mecanismos tradicionales como la subvención soberana y el ducado de Cornualles, estructuras antiguas y opacas que permitían a la familia real esquivar las complicaciones habituales de préstamos e hipotecas. En su lugar se adentraron en una cultura donde cada favor lleva costes ocultos y cada contrato incluye exigencias de rendimiento. En el ámbito real las deudas se consideran asuntos de honor que se resuelven mediante conversaciones discretas y cuidadosas. En Hollywood, cuando el dinero se agota, los abogados toman el control de la situación. Por eso la exposición pública impulsada por Perry resultó una lección amarga. La pareja descubrió que la jaula dorada que habían construido para protegerse podía ponerse a la venta en cualquier momento y que su hogar se había levantado sobre las aspiraciones ajenas más que sobre una base sólida propia. A pesar de su carácter explosivo, la acusación de Perry no hizo más que subrayar la mayor debilidad de una estructura ya frágil. Desde hace tiempo se sabía que la mansión de Montecito no se financió con una única fuente de ingresos estable, sino mediante un mosaico de préstamos procedentes de distintos prestamistas atraídos por el encanto post-real del apellido Sussex. Lo que estaba en juego no era solo una relación deteriorada por problemas económicos, sino la posible ruptura de toda una red de apoyos que había sostenido su lujoso estilo de vida. En conversaciones privadas dentro de los sectores tecnológico y del entretenimiento, varias fuentes dibujan un panorama claro de gasto desmedido. Un informante anónimo asegura que un conocido empresario de Silicon Valley prestó a Archwell varios millones de dólares con la expectativa de crear alianzas innovadoras y de gran impacto. Sin embargo, esas asociaciones se vinieron abajo por desacuerdos creativos y expectativas incumplidas. Otros señalan que un productor veterano de Hollywood llegó a depositar una suma considerable en una cuenta de garantía para que los Sussex participaran en proyectos futuros, pero cuando esas iniciativas fracasaron, el dinero simplemente desapareció. Lejos de ser transacciones financieras convencionales, estos acuerdos eran apuestas personales de alto riesgo basadas en la supuesta influencia global de la pareja. Los prestamistas no apostaban solo por su capacidad de generar ingresos, sino por la idea misma de Harry y Meghan, una mezcla de linaje real y causas progresistas convertida en marca. Desde hace tiempo, analistas financieros vienen cuestionando la viabilidad de ese modelo económico. Según estimaciones de Forbes, su patrimonio ronda los $60 millones, aunque gran parte de esa cifra procede de la gerencia de la princesa Diana y del valor proyectado de contratos mediáticos aún no consolidados. Este tipo de riqueza se caracteriza por una paradoja inquietante: abundancia de activos pero escasez de liquidez real. A ello se suma un ritmo de gasto muy elevado impulsado por los costos de mantener la residencia de Montecito, que incluyen una hipoteca cercana a los $95 millones, más de $200,000 anuales en impuestos sobre la propiedad y un gasto en seguridad privada que se calcula en millones. La esperanza era que acuerdos con plataformas como Netflix y Spotify sostuvieran ese estilo de vida, pero a medida que esas fuentes de ingresos se fueron debilitando, toda la estructura financiera comenzó a mostrar señales claras de agotamiento. Poco a poco la narrativa de independencia y espíritu pionero empezó a parecer una ilusión cuidadosamente construida. Sin una base sólida de respaldo, el proyecto se volvió temerario. Informes recientes indican que Tyler Perry estaría reclamando cerca de $16 millones más intereses, una cifra que podría convertirse en el golpe definitivo. Su ofensiva pública no solo busca recuperar su dinero, sino que envía un mensaje inequívoco a otros acreedores del entorno: la marca Sussex ya no garantiza reembolsos seguros. Esto invita a terceros a reconsiderar su exposición y quizá a exigir pagos antes de que el castillo de naipes se derrumbe por completo. En el mundo acelerado del dinero ligado a la celebridad, la confianza se disuelve con una rapidez asombrosa. Lo que antes se percibía como un puente hacia la estabilidad ahora se asemeja más a un lazo que se aprieta con cada promesa incumplida. A esta presión se suma el colapso de Archwell, la iniciativa mediática y filantrópica de la pareja que ha agravado aún más su endeudamiento personal. Nacida en 2020 con aspiraciones de combinar información relevante y acción humanitaria, la organización terminó convirtiéndose en un ejemplo clásico de desorden financiero y mala gestión. En 2024 las donaciones cayeron a unos modestos
$1 millones mientras que los gastos superaron los 5 millones según revelaron registros fiscales analizados por periodistas de investigación. Ese año estuvo marcado por un descenso continuo con denuncias de gastos superfluos en vuelos privados, celebraciones lujosas y la contratación constante de personal de alto perfil que entraba y salía sin estabilidad. La reputación de la fundación sufrió otro golpe en mayo de 2024, cuando la Fiscalía General de California emitió un aviso de incumplimiento por falta de pagos y reportes obligatorios. Aunque la situación se corrigió con rapidez, el daño a la imagen ya estaba hecho. Paralelamente, las revisiones constantes del Servicio de Impuestos Internos han mantenido a la organización bajo una presión paralizante. Se investiga la posible mala asignación de fondos y la confusa frontera entre gastos personales y donaciones benéficas. Incluso algunos denunciantes internos han descrito una cultura organizativa en la que la gestión de la imagen pública prevalecía sistemáticamente sobre la ayuda genuina, dejando al descubierto una brecha profunda entre discurso y realidad. Una figura de voluntad férrea y autoridad indiscutible, la princesa Ana ha irrumpido en este escenario en Lamas. De acuerdo con fuentes internas de la familia real, la reina Isabel II habría confirmado los rumores de que la princesa real expresó en privado una profunda inquietud y presionó para que se examinara a fondo la situación financiera de Archewell. Se comenta que le preocupa especialmente un déficit cercano a los $10 millones reflejado en los estados contables de la fundación, un vacío que exige explicaciones claras. Ana, conocida por ser una de las integrantes más trabajadoras y directas de la institución, encarna valores tradicionales como la austeridad, la rendición de cuentas y la responsabilidad. Su intervención no responde a rencillas personales, sino al deseo de proteger la credibilidad del trabajo benéfico ligado a la corona. Desde su perspectiva, resulta inaceptable que una organización asociada a un nombre real se vea envuelta en un escándalo de este calibre, más aún considerando la larga tradición filantrópica de la familia. La exigencia de una investigación supone un golpe contundente porque la acusación surge desde el núcleo mismo del sistema del que Harry y Meghan intentaron distanciarse. Con ello, sus dificultades financieras dejan de parecer simples errores empresariales internos para convertirse en un problema de carácter ético y potencialmente legal. Algunos críticos han llegado a calificar a Archewell como un fondo opaco, una etiqueta que aviva temores sobre congelaciones de activos o incluso pesquisas penales. Bajo este nivel de escrutinio, la capacidad de la fundación para recaudar fondos, gestionar operaciones o incluso mover recursos de forma discreta, por ejemplo para cubrir deudas personales como la atribuida a Tyler Perry, queda gravemente comprometida. Lo que nació como un instrumento para hackear el bien se ha transformado en su punto más vulnerable dentro del relato de oportunismo y del progresivo aislamiento de Hollywood. Aunque las iniciativas humanitarias del llamado Imperio Sussex han sido constantes en el discurso, sus estrategias económicas han generado controversia. Prometieron independencia de la familia real apoyándose en una supuesta habilidad para atraer audiencias globales y crear acuerdos mediáticos de 9 cifras. Sin embargo, una sucesión de fracasos críticos y comerciales ha dejado a los ejecutivos de la industria desencantados y cautelosos. Un indicio clave fue el colapso del contrato de $20 millones con Spotify, que apenas logró producir una temporada del podcast Archetypes antes de desmoronarse presuntamente por conflictos internos y contenidos poco sólidos. Las consecuencias fueron amplias y públicas. Bill Simmons, directivo de Spotify, llegó a calificar a la pareja de estafadores en su propio programa, un calificativo que se ha adherido a su reputación y ha deteriorado relaciones profesionales. En el ámbito comercial comenzó a consolidarse la percepción de que los Sussex aportaban notoriedad de nombre pero carecían de constancia, eficacia y carácter. Algo similar ocurrió con su acuerdo principal con Netflix, valorado en unos $100 millones, cuyos resultados han sido irregulares. Tras el éxito inicial del documental Harry and Meghan, que capitalizó el interés por sus disputas con la realeza, los proyectos posteriores no lograron despegar ni alcanzar posiciones destacadas en la plataforma, lo que ha puesto en duda una eventual renovación contractual. Este patrón de tropiezos ha afectado seriamente su imagen en Hollywood. En una industria que prospera con el éxito sostenido, los Sussex han pasado a ser conocidos por producciones costosas que no cumplen expectativas. El público además muestra señales de cansancio ante un drama real que antes resultaba cautivador. En un contexto de crisis económica global, muchos espectadores consideran que sus contenidos carecen de profundidad y relevancia.
Vendieron la narrativa de escapar de una institución opresiva para encontrar una voz propia, pero hoy muchos creen que esa historia es la única que saben contar. Por ello su atractivo comercial ha disminuido notablemente y posibles colaboradores evitan asociarse con ellos convencidos de que el costo en imagen supera los beneficios. Este congelamiento de apoyos limita aún más su acceso a los recursos necesarios para enfrentar una deuda que no deja de crecer. Lo que nunca imaginaron al cambiar las coronas por contratos fue descubrir que en Hollywood el valor se mide por la cantidad de éxitos comprobables, algo de lo que aún carecen. Allí las apelaciones emocionales no sustituyen los resultados. Hubo una llamada telefónica que incluso el príncipe Harry creyó que podría evitar, pero la presión lo alcanzó. Su organización benéfica estaba bajo investigación, los acreedores aguardaban con impaciencia y las oportunidades reales de generar ingresos en la industria del entretenimiento se desvanecían. Justo cuando la amenaza se volvía inminente, Harry tomó el teléfono. Fuentes cercanas a la familia real afirman que el duque de Sussex cruzó el océano para reunirse con su padre el rey Carlos. Todo apunta a que ese contacto nació de la desesperación absoluta, no de una posición de fuerza ni de una negociación calculada. Así la leyenda del príncipe autosuficiente que había conquistado América se derrumbó. La realidad incómoda y cruda quedó expuesta a un hijo avergonzado y solo buscaba ayuda en la misma institución que había criticado públicamente durante años. La escena tiene tintes casi shakespearianos. Mientras Harry argumentaba su causa desde una mansión bañada por el sol californiano, un refugio que quizá pronto tendría que abandonar, su padre lo escuchaba desde un Londres gris y lluvioso. Carlos, atravesando además un delicado momento de salud, se vio forzado a equilibrar dos papeles irreconciliables, el de padre y el de monarca. Aunque el instinto paterno invita a socorrer a un hijo en apuros, el deber del rey exige priorizar la protección de la corona por encima de cualquier vínculo personal. Si la Casa Real rescatara ahora el fallido experimento estadounidense de su hijo, sería el mayor desastre de relaciones públicas imaginable, una validación implícita de años de entrevistas, documentales y memorias que dañaron la imagen de la institución. También confirmaría la idea de que Harry, pese a proclamarse independiente, siempre esperó que su familia garantizara su seguridad financiera. En este contexto, el príncipe de Gales emerge como el heredero indiscutible y el guardián práctico del futuro de la monarquía. Informes desde el palacio señalan que la postura de Guillermo es inflexible y rechaza cualquier forma de apoyo económico. Con cada vez más responsabilidades delegadas por su padre, Guillermo interpreta el conflicto de los Sussex no como un drama familiar, sino como una amenaza estructural a la institución. Ha sido testigo directo del daño reputacional causado por las decisiones de su hermano y está decidido a trazar una línea clara. En su visión, Harry y Meghan deben afrontar las consecuencias de haber abandonado sus deberes y de haber utilizado su estatus como palanca comercial. La firmeza de Guillermo se apoya en su conocimiento de la historia real. Ha estudiado tragedias del pasado como la abdicación de Eduardo VIII, donde las ambiciones personales pusieron en riesgo a la corona. Su objetivo es moldear una monarquía moderna, disciplinada y centrada en el deber, capaz de prosperar en el siglo XIII. Desde su perspectiva, la institución no puede contaminarse con el caos impulsado por la celebridad que se vive hoy en California. Por eso, involucrarse en este enredo financiero no es una opción viable. No hubo salvavidas. Al otro lado de la llamada procedente de Estados Unidos solo se oyó el tono muerto. El mensaje de una corona decidida fue claro: esta vez estás solo. En el acto final se vislumbran batallas judiciales, ruinas personales y una monarquía puesta a prueba. Mientras el reloj de 30 días marcado por Tyler Perry avanza inexorablemente hacia cero, todo apunta a que se acerca un desenlace mucho más sombrío para el duque y la duquesa de Sussex. La crisis pública parece no ofrecer salidas claras y el escándalo los coloca en una situación de riesgo inmediato. La amenaza de un litigio proyecta una sombra enorme. Personas vinculadas al equipo legal de Perry aseguran que el préstamo está respaldado por un expediente minucioso y prácticamente irrefutable compuesto por cartas formales, copias de pagares y pruebas detalladas de transferencias financieras. Si el caso llegara a los tribunales, la fase de descubrimiento obligaría a una revelación total. En ese escenario, los Sussex no tendrían escapatoria, tendrían que exponer todos sus activos, deudas, negocios fallidos y préstamos ocultos, dejando al descubierto la verdadera magnitud de su situación económica. El espectáculo resultante sería incluso más humillante que cualquier entrevista televisiva pasada.
No habría consecuencias leves, todas serían devastadoras. Con las finanzas de su entorno y a bajo escrutinio y las reservas de efectivo prácticamente agotadas, no se descarta que intenten una maniobra desesperada de último minuto como un pago silencioso. Para ello podrían verse obligados a desprenderse de bienes de alto valor simbólico como joyas heredadas por Harry de la princesa Diana o incluso partes del acuerdo alcanzado anteriormente con medios de comunicación. La alternativa sería entrar en una batalla legal prolongada que con alta probabilidad terminarían perdiendo, drenando los pocos recursos restantes y marcándolos de forma permanente como deudores ante la opinión pública. El desenlace más probable y también más cargado de simbolismo sería la venta forzada de la propiedad de Montecito, emblema de su independencia, para saldar cuentas con los acreedores. La situación actual es, según muchos observadores, una de las más delicadas que haya enfrentado la monarquía moderna. Nunca antes un príncipe de alto rango, hijo directo del monarca, había estado tan cerca de una bancarrota pública y de una vergüenza financiera de esta magnitud. Aunque el palacio mantiene un silencio férreo, expertos constitucionales e historiadores reales coinciden en que el daño potencial a largo plazo podría ser profundo. El prestigio y el aura de la institución se ven erosionados, alimentando una narrativa de deterioro y desorden. Esta sombra simbólica podría acompañar no solo al reinado de Carlos, sino también al futuro de Guillermo y de las generaciones venideras. En el fondo, esta historia funciona como una advertencia severa sobre el choque entre la aristocracia tradicional y la celebridad contemporánea. Harry y Meghan aspiraban a combinar el poder simbólico de la realeza con la independencia económica y el estilo de vida de las grandes figuras de Hollywood. Sin embargo, han terminado atrapados entre dos mundos sin disfrutar plenamente de las ventajas de ninguno. El relato de empoderamiento que defendieron se revela ahora como una red de dependencias, deudas y compromisos imposibles de sostener. Mientras el público observa expectante el desenlace, una certeza se impone con claridad: las deudas, al igual que las verdades incómodas, siempre acaban saliendo a la luz. Y con la rendición de cuentas de Montecito finalmente en marcha, no solo un terreno podría perderse, sino también una parte significativa de su legado, picativa de su legado.